los ganadores en esta parte del camino y en este punto del dial, una iniciativa de Ruge Agencia, de Ruge News y todos los propósitos que en ese sentido nos animan a todo un gran staff y elenco de trabajo para ofrecer buena información, entretenimiento, acercamiento y aproximación a temas que tienen que ver con la economía del país, con los deportes, con la entrevista, el género que desde luego pretendemos recobrar y posicionar en conversación en ese sentido, junto a Gabriela Alcíbar en esta oportunidad, ¿sí? Con quien vamos a desarrollar y como siempre sostiene este servidor, a hablar de lo divino, de lo humano, de lo terrenal y de lo providencial. Qué grato que haya venido, Gabriela. Igualmente, para mí es un honor poder acompañarlo. Walter Ríos, usted pues es una persona con tanta experiencia y realmente que un gusto poder compartir con usted. Primera vez que creo que estamos así compartiendo. Yo, por supuesto, siempre también oyéndolo en las transmisiones, sin duda, pero es una gran oportunidad. Muchísimas gracias. Algo de eso se hace, con algo de eso se aporta. Gabriela, ¿cómo es estar al borde de la cancha y escuchar el himno nacional del Ecuador en Sudamérica, en Europa, en el lejano Oriente, en una cita de la Copa del Mundo, y a lo mejor sentirse como el jugador número 12? ¿Qué sensación se mezclan? Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que estoy muy agradecida porque se me han ido dando esas oportunidades de haber podido seguir a la selección muy de cerca y desde el borde de campo en muchas ocasiones, eliminatorias, mundial mismo. Realmente que hay que reconocerlo, uno está haciendo su labor periodística, donde uno siempre trata de pararse desde la imparcialidad, ¿no? Desde yo estoy acá viendo qué pasa en el campo de juego, pero es inevitable estar en esa situación, nosotros que amamos tanto el fútbol, y no sentirse parte ¿Qué de distinto en ese tiene? momento uno es patriota, uno Claro. se vuelve... ¿Qué distinto tiene? ¿Cuál es el ingrediente en ese momento? Suena el himno, a ver, de repente arranca y usted está tan cerca de los jugadores, tan cerca del elenco, de la nómina, a lo mejor comparte una mirada de repente con ellos. A ver, ¿ha habido lágrimas compartidas con los jugadores? Lágrimas compartidas con los jugadores, creería que no se ha dado en esa situación, pero sí que he sentido y que se me han mojado los ojos y era inevitable, por ejemplo, el partido inaugural del Mundial, y las lágrimas y la gente cantando el himno, muchos ecuatorianos, todas esas sensaciones es de mucha emoción. Pasa y la vida. Sentirse ahí, decir qué oportunidad. Pasa la película de la vida. Claro, pasa la película de la vida, de cómo llegué hasta aquí, o sea, todo eso. Y además, lo que usted dice, ¿no? Por ahí cuando están entrando en calentamiento, sí los tenemos bien de cerquita, y un saludo, un vamos, hoy sí, porque hay esa cierta complicidad de que pues ya me conocen algunos, porque he estado muy de cerca en las coberturas, yo también pues ya tengo contacto o amistad con algunos, entonces ahí ese sí, vamos, hoy sí se puede. Entonces, claro, uno inevitablemente se siente un poco parte del equipo. Y cuando el resultado ha sido adverso, de repente, ¿cómo ha sido la sensación? ¿Cómo se la ha tomado? ¿Cómo fue creciendo eso de saber asumir y asimilar que también, total, al fondo, esto es un juego que puede tener a favor y puede tener en contra? ¿Cómo ha sido? Correcto. Bueno, creo que sobre todo en partidos como en las eliminatorias sudamericanas, creo que por el buen momento de la selección, esos momentos de derrota fueron un poquito más como de trámite. Bueno, listo, se perdió, vamos, seguimos, hacemos el trabajo, damos la información sobre lo que va ocurriendo con el equipo rival también, ¿por qué no? Entonces, no quedaba tanto esa sensación de malestar o de tristeza, ¿no? Bueno, ya, se perdió, bueno, otro más, vamos. Porque creo que de todas maneras nos hemos encontrado, por lo menos en este último presente, con una selección interesante. Pero sí que cuando fue la eliminación en el Mundial fue una especie de depresión, porque se esperaba más, o sea, porque depende de las expectativas que uno le pone, ¿no? Uno sabe, Ecuador va a jugar en Argentina contra Argentina, se pierde, ok, está bien. Suena a natural. Pero claro, pero uno tenía mucha expectativa de lo que podía hacer Ecuador, sobre todo, principalmente pasar a los octavos en el Mundial, y no se da, y uno dice, bueno, y además acá se me cortó el camino, nunca más voy a volver a estos estadios, nunca más voy a estar aquí, mamá, se acabó este sueño, tengo que regresar a Ecuador, un poco esa sensación. Y en el camino, y en la noche de los tiempos, Gabriela, lo de la vocación y el ejercicio periodístico en términos de ir moldeando, comenzando y demás, ¿fue una cuestión de casualidad o de causalidad de su parte? Una mezcla, yo creo que parte de la carrera profesional de todo ser humano no se va dando un poco por
por tintitas de suerte o de casualidad y otras porque uno las crea también, ¿no? Yo estudié comunicación en la universidad sin todavía saber que me iba a dedicar al periodismo deportivo. Era comunicación con orientación en periodismo, sí, tuve una materia de deporte, sí, pero... ¿Y ahí qué tanto tenía el arraigo y el apego por los temas deportivos a lo que arrancaba? A mí siempre me gustó el fútbol, eso sí. El fútbol. Incluso lo jugué en el colegio, en la universidad. Tuve la oportunidad de estudiar en Argentina y para mí era, o sea, iba al estadio, fui a los partidos de la selección de eliminatorias, me pegué viajes solo por partidos de Copa América cuando era solo aficionada. La estudiante que iba a ver a la selección de su país, nada más. Siempre me gustó, siempre estuve empapada igual de temas futbolísticos. Y de repente se fue dando, ¿no? Realmente que fue ahí sí fue un poquito una gotita de suerte porque entré a trabajar en DirecTV allá como community manager, enfocada en la parte deportiva. En la Argentina. Claro, y justo para Mundial 2014. Entonces, claro, ahí se empezó a dar, luego ya un traslado. De un escenario a otro. Claro, se habilitó la posibilidad de venir acá, al DirecTV Sports de acá de Ecuador, y ahí sí con campeonato, todos los fines de semana, durante 4 años, viendo partidos desde las redes sociales. Y en ese rato la escuela ya estaba afianzada en términos de, inicialmente yo era estudiante de comunicación, fui profesional de comunicación y paulatinamente fui adquiriendo mayores nociones de lo que era esto. Sí, sobre todo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue la idea? Claro, yo creo que el proceso fue porque, claro, empiezo yo más pensando en cómo aprender al tema digital y las redes sociales, pero a la par empezar a conocer ya el contenido, pues todo lo que era el fútbol de nuestro país, parte del deporte también, algunos otros eventos que se cubrían, pero principalmente el fútbol. Y como le decía, era un domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche, sin salir del canal, en ese entonces con oficinas en Caravana, recuerdo, viendo partidos de Serie A, de Serie B, haciendo las coberturas en Twitter, entonces ya uno está, Gabriela, y a la par que pasaba eso con el fútbol, ¿cuál era el deporte o cuál es el deporte más cercano tras el fútbol? A ver, usted se confiesa futbolera, se confiesa, por supuesto, muy apegada a todo lo que significa pegarle a la número 5. Después de eso, ¿con qué viene, con quién viene? ¿Y quién, de la misma forma, como ha ocurrido con ellos que le pegaron al balón, la ha emocionado por el rendimiento que tuvo en algún escenario, en el ring, en alguna pista atlética, en alguna pileta? Creo que en algún tiempo algo del tenis, mi papá le gusta muchísimo el tenis, y mucho de esto ha sido más adquirido de mi papá que de mi mamá, es decir, nosotros con mi hermana siempre viendo con él algún deporte, sobre todo sábados en la mañana, ese tipo de cosas, levantarse y ver deporte. Entonces, por ahí creo que el tenis, tener la oportunidad como aficionada de ir a los challengers que se han hecho acá. Es decir, el papá no le inculcó, ¿qué te parece si juegas? ¿Te gusta? A ver, vayamos a alguna academia. Pero con tenis no me fue muy bien, me fue mejor ¿Lo con intentó? Fútbol. Sí, lo intenté, pero no. A ver, y usted le dijo al papá, no, esto no es para mí. Sí, esto no es para mí. Él mismo creo que me lo dijo también. Digo, usted no puede pasar la pelota, mejor no. ¿Y usted qué le dijo, papá? El fútbol es lo mío. Claro, sí. ¿Y en qué posición jugaba? Yo jugaba de 5. De 5. Al estilo de... yo creo que más de corte, Carlos Grueso podría ser, más de corte, ¿no? Ajá. De 5 jugué mucho tiempo allá en Argentina. A propósito, en esta conversación vamos a ir señalando y planteando nombres y le voy a empezar de repente a disparar, alguien diría, ¿no? Sí. Cristiano Ronaldo es... un gran atleta, por sobre todas las cosas. O sea, se formó muy bien, se desarrolló muy bien y una de las grandes estrellas del fútbol. Y volvamos al tenis. Y en el tenis, inicialmente, empezó a admirar y a percatarse todo y su papá le inculcó, le dijo, esta figura, este hombre no se ve. Probablemente por esos días Sampras, un poquito Nadal, a lo mejor un poquito más atrás, quienes iban surgiendo. Por ahí me voy un poquitito más adelante. Sí que tenía todo el conocimiento de Pete Sampras, de Agassi, pero Guga Korten. Mucho lo seguíamos a Hugo Kurten en su momento, el brasileño. Era como que de él éramos así más fans hace mucho tiempo. Y mucho apego aquí en el Ecuador, porque él ganó acá Challenger y demás acá en el Ecuador, en Salinas, muy en especial. Sudamericano, en Salinas fuimos a los Challengers de Salinas en su momento, a la Copa Davis cuando también hubo el enfrentamiento con Inglaterra. También, y si no fue el tenis, Gabriela, y si no fue el tenis, ¿qué fue? ¿Quién fue? Bueno, ahora... ¿Y en el ahora qué es después del fútbol? Sí, ahora un poco... A mí no me gusta la UFC, tengo que admitir que me parece muy sangrienta, pero ya somos dos. Hay que reconocer que cada vez que pelea Chito Vera, igual las emociones están. Y yo ahí sí, más por un tema patriota, me pongo ahí a ver cada una de las peleas y sí estoy
y a mi esposo le gusta mucho, entonces como él ya está ahí, y hasta ahí con aquello de la UFC. Hasta ahí. Ya. Ajá. Y lo otro, lo que tiene que ver con el atletismo, lo que tiene que ver probablemente con la halterofilia, lo que tiene que ver con la natación, ¿cómo qué? ¿Cuál es el nexo, la cercanía que usted tiene? Sí, no, sinceramente, cada vez que son los Juegos Olímpicos, y sí me ha tocado trabajar para aquello también, principalmente para redes sociales, correcto, en temas cobertura, entonces realmente ahí es cuando me he aprendido mucho más al deporte, por ejemplo, halterofilia, con todas las chicas ecuatorianas que hacen un trabajo espectacular en ese ámbito, algo de marcha. De ahí, ¿qué me gusta como practicar? Por ejemplo, a mí me gusta salir a correr bastante. He llegado a correr hasta 15 kilómetros. Tengo que volverme a preparar para ver si y creo que sí, lo tengo como objetivo más adelante, la media maratón. O sea, ese tipo de cosas también las disfruto. Entonces, cuando veo pues este tipo de carreras, me parece interesante, no que le dé demasiado. ¿Le ha tocado ir a alguna ciudad por aquello de la media maratón? ¿Ha viajado? No. No por cobertura, porque fue a correr, porque fue a participar. ¿Le tocó? No, la verdad que Lima, Buenos Aires, Boston. Corrió en Buenos Aires, me lo imaginaba. Por eso se la nombré. Afamadísima, muy reputada. Sí, pero solo los 10 kilómetros corrí ahí, pero fue espectacular poder estar Le lanzo otro nombre. Lionel Messi es... No me gusta comparar con Dios, pero la estrella, la máxima estrella del fútbol. La máxima estrella del fútbol. Para mí no hay jugador que se le compare. Entonces, volviendo una vez más en el hilo conductor de lo que estamos señalando. Mesinática me va a decir. Mesinática me va a decir, porque de Cristiano no le dije lo mismo. Listo, sí, hay consideraciones y consideraciones. Entonces, llegado el momento que se encarriló en todo lo que implicaba el quehacer periodístico, le resultó sencillo por aquello de el gusto por el fútbol, de pararse en una cancha como número 5, todo, encaminarse y en esa dirección. Es cultora de los tacticismos, es cultora de que en algún momento en un enfoque, a ver, Gabriela coge y dice, no, es que juega con línea de 3 y de repente por ahí Alfaro colocó 5 al fondo, debió de moverse con doble línea de 4, todos esos conceptos que muchas veces son comparados. Oye, es que es un número telefónico, 3, 5, 4, todo eso. ¿Es cultura de aquello? ¿Qué cercanía o qué distancia tiene con ese ámbito para desde ahí ver el fútbol? No, yo lo veo mucho por cómo se va a parar el equipo. O sea, porque solo parar. No, desde parar, después sí, en el camino, en los 90 minutos va a variar, tiene formas de ser versátil el juego, pero la verdad a mí sí me gusta entender dónde se va a parar, cómo van a armarle el test, porque puede que por momentos el juego se desdibuja, pero siempre hay que volver a un orden, y yo por lo que también... Y se vuelve a la doble línea de 4, y se vuelve a 3-5-2. No sé si usted me dice, claro, puede ser a la línea de 3, a la doble línea de 4, o sea, ya depende. No sé si usted me pregunta específicamente cuál de los estilos me gusta. No necesariamente. En general del tacticismo, de los conceptos tácticos, que tienen que ver con todos estos números. O sea, me gusta discutir sobre aquello. ¿Y lo lúdico dónde queda? La iniciativa del jugador, el prenderse con aquel que tiene quiebre, finta, gambeta. Gonzalo Plata, contemporáneo, que rompe todo. El flaco que había desde antes, que coge, que va inventando y demás. Claro, a ver, la libertad tiene que estar. ¿Qué tanto la cautiva a usted? ¿Qué tanto la llena eso que van haciendo? La libertad tiene que estar sobre todo en los jugadores que tienen que son tan técnicos, que tienen una mirada diferente, que tienen un juego diferente, tiene que estar, porque ese es el factor sorpresa. El factor sorpresa, porque si no, bueno, es un equipo que uno siempre dice, no, este equipo es muy ordenado, se mantiene, puede cumplidor, y termina consiguiendo los Gabriela, resultados. le voy a pedir que me desclasifique algo o mucho. Teniendo el privilegio de estar en el terreno de juego, casi que como jugadora número 12, ¿qué le ha tocado ver de repente pegado junto a la raya, pegado junto a la banca? Indicaciones, imprecaciones, exigencias, tomar en cuenta, no tomar en cuenta, de técnico con jugadores. Sí. Desclasifíqueme dos. ¿De quién, por ejemplo? A ver, por ejemplo... ¿Quién con quién? A ver, que usted consideró, pero ¿por qué obra de esa naturaleza? Pero caramba, ¿cómo le va a decir aquello? Lo uno o lo otro. Yo creo que está cumpliendo bien, que lo está haciendo bien, pero ¿por qué le llama la atención? El uno que lo insultó ahí crudamente al otro. Le he tocado escuchar de todo, seguramente. Bueno, llamada de atención que creo que fueron reiteradas, sobre todo en el partido contra Argentina, ahora reciente, fueron las de Félix Sánchez a Gonzalo Plata. Y hoy no lo vemos a Gonzalo Plata en convocatoria.
tal vez no lo llenó a sus ojos, pero Gonzalo Plata, él reiteradamente le llamaba la atención sobre que vaya a la marca, que trate de recuperar y desprenderse, esa una. Terminología. No, solamente ya me estacioné en eso, a ver, ¿cómo qué? Enérgico, pero no. ¿Cómo qué? A ver, ¿cómo qué? No, que le decía que vaya adelante, que vaya a la marca, pero no, nunca que con insultos, nada de eso, eso no lo vi nunca. No va en esa dirección lo que yo le pueda preguntar. Le dije es terminología, no necesariamente que me insulte. No, eso, principalmente era eso, que se le notaba que gesticulaba, que vaya a la marca, pero que vaya a la marca, que tenía un jugador adelante. Y vimos ahí descubrimos a un Félix Sánchez mucho más enérgico también cuando está en cancha. Entonces lo de Plata es consecuencia lo uno de lo otro. Usted cuando no lo vio en la nómina dijo, yo creo y además sí. que se ha ido a otro mercado y que a lo mejor pierde bonos. Sí, encontró. Pero no lo pensé tanto por el mercado, porque al final creo que igual hay jugadores que son de selección. Me parece que no lo llenó en lo que vio en los últimos partidos de Gonzalo Plata, y que por ahí el que va a cumplir esa función, efecto sorpresa hoy, lo tiene Kendry Páez. Tremenda revelación, creo que para titular, evidentemente por estos días, muy probablemente, pero de eso se trata. Una, ¿y la otra? A ver, le pedí dos, usted debe tener 50. Alguna que recuerde, a ver. No sé, Qatar, otro partido de eliminatorias, la selección, una gira. No, quizás Alfaro en su momento con Moisés Caicedo, sobre todo en el partido con Chile, o sea, esa ¿Cuál de los cotejos con Chile? Allá en Santiago. Allá en Santiago. El que se ganó. Sí, cómo lo felicitó, cómo lo abrazó. Y que Moisés coge y hace un gol. Claro. ¿Cómo fue? Fue como un agradecimiento al jugador. Tú me salvas aquí los muebles. O sea, y siempre eso nos demostraba esa confianza que le tuvo siempre Alfaro a Moisés, desde el día 1, desde el primer partido. Esta va a ser mi apuesta, y le funcionó, y después yo he podido conversar con Moisés y lo tienen como muy grabado todavía en el corazón Alfaro. Eso está todavía evidente, ¿no? Después, ¿qué otra más? Puede ser, a ver, cuando fue la eliminación, ya en Qatar, la eliminación con Senegal. ¿Ahí qué ocurrió? A ver, ¿cómo que? Con el mismo Alfaro, ¿cómo que ocurrió? ¿Qué se presentó? Bueno, ahí por ejemplo el derrumbe de Moisés. Moisés se derrumba, se tira al suelo, es Alfaro el que le dice levántate, hay que poner la cabeza en alto, y él no puede más del llanto. Y Gabriela Alcíbar, la ecuatoriana Gabriela Alcíbar en ese rato, ¿cómo asimilaba, cómo asumía, cómo interpretaba, cómo tomaba la esponja de los hechos y los grababa en ese rato? ¿Qué diferencia había entre lo que usted me señala acertadamente, entre lo que implicaba el periodista y el hecho de que estaban los símbolos patrios, la camiseta patria? ¿Cómo conjugó eso? Va a sonar un poco pasional, pero creo que lo que podíamos sentir era un equipo que realmente había estado muy comprometido. O sea, jugadores comprometidos, que en otros ciclos a veces no lo hemos visto, que es que Brasil 2014, listo, nos eliminaron, chao. En esto eran unos jugadores, digamos que desilusionados porque creían que iban a llegar más lejos. Le aproximo otro nombre. Juan Pablo Varsky es un excelente analista, sobre todo del fútbol. Sobre todo del fútbol. Sí. Me parece que lo analiza muy bien, me gusta. Lo tiene muy cercano como referencia a Varsky. Sí, me gusta bastante. Tuve la oportunidad de conocerlo, de verlo nada más. Pero no hicieron labores juntas. No, eso no. No hicimos labores juntas. Allá en su momento en DirecTV por ahí un poquito más cruce de palabras con Pablo Giral, pero no mucho más. En torno a la presencia, la incursión, como refieren algunos, inevitablemente, de las mujeres, la mujer, en el quehacer periodístico, ¿usted comparte o difiere en aquello de el vuelo que se le está dando, de someterlo a debate, de si está bien el comportamiento que se da, el comportamiento que se genera en esa dirección, o ya debe ser visto como una cuestión tan connatural en términos de oportunidad, que alguien pensante y actuante, en tratándose de mujer, lo puede desarrollar, lo puede cumplir? Sí, yo soy mucho más de la idea de que ya es una discusión que no debería ser parte tanto de la mesa. O sea, ya hemos pasado esa barrera o deberíamos ya como sociedad haber pasado esa barrera de cómo te sientes haciendo periodismo deportivo, pero eres la única mujer, pero te sientes discriminada, no te sientes discriminada. Siento que eso ya estamos más allá de esa conversación. Es decir, hoy creo que ya tiene que ver con, es indistinto el género,
realmente es si las personas que están ahí enfrente tienen la capacidad de informar, de analizar, de atraer a la audiencia incluso, de hacer entretenimiento, porque al final de esto también se trata, ¿no? Divertir a la audiencia que también está pendiente del fútbol. Encuentra definitivamente que el concepto, que la calidad en términos de preparación, junto con todo el avance arrasador, vertiginoso que tiene que ver con las nuevas tecnologías, van de la mano en el Ecuador, en América Latina, en el mundo. Sí, sin duda, van de la mano. Y además hay que reconocer que también hay un efecto muy fuerte de grupos que han querido siempre buscar o que ahora buscan su espacio, grupos minoritarios, que a veces parece que se imponen igual sobre otros, que tampoco creo es la idea. O sea, yo creo que hay que ser lo más democrático posible, no con eso hay que intentar imponer lo minoritario sobre la gran mayoría, ¿no? Pero de todas maneras, creo que sí, las redes sociales, la apertura que hay pues hoy por hoy en todo ámbito ha hecho que ya esa barrera o en esa las lucha por redes género sociales, haya pasado. Gabriela, ¿en las redes sociales está todo o es parte de todo un gran universo? ¿Dónde está el rato de ver el cotejo, de discernir sobre el encuentro? ¿Dónde está? A ver, yo creo que las redes sociales hoy la verdad es que nos copan mucho de nuestro día. No del todo me gusta, sobre todo porque ¿son eficaces? Pueden serlo si uno sabe qué seguir, de qué informarse. Lamentablemente, ¿cómo hay que hacer para no dejarse atrapar de lo vertiginoso con el tema de las redes sociales? Es complicado, o sea, es complicado, lo digo porque muchas veces es el algoritmo. Es como nosotros estamos supeditados a lo que las redes sociales, Facebook, Instagram, más, piensan que nos interesa y por ahí constantemente nos están mostrando cosas que ya quisiéramos salir de ese denominado algoritmo. Y comparte el criterio, comparte el criterio, o difiere en términos de la terminología empleada, que hay una infodemia o una infoxicación, viene de intoxicación, o infoxicación respecto de todo lo que implica las redes en la vida cotidiana. Correcto, la sobreinformación que desinforma finalmente, porque uno está constantemente viendo cosas cortitas y muy rápidas, porque esa es la idea, ¿no? Scrollear, pasar rápido, de mucha información diversa y al final trata de recordar lo que viste hoy en la mañana en las redes y capaz te olvidas. O sea, no recordarás el 1%. Entonces, esa es la situación que vivimos. No tenemos una lectura profunda. Y me incluyo, y nos incluimos todos, porque son atrapantes las redes. Entonces, es más difícil quizás ir a ciertos medios donde quieres una lectura profunda. Y los mismos medios tradicionales y creo serios tienen que también sucumbir a esta ola, ¿no? Terminan también entrando en esta... Le lanzo otro nombre. Pep Guardiola es... un genio del fútbol, y además me gusta mucho su personalidad, cómo es con los jugadores, no solo todo lo que ha logrado a su corta edad, sino que creo que también su personalidad hace que haya esa cercanía sin quebrantar pues los respetos. Me parece que es un excelente técnico. En términos de edad, dice, de irse aproximando conforme iba el gusto por los deportes, el gusto por el fútbol. A ver, preadolescencia, adolescencia, etapa colegial, seguramente que etapa universitaria. Sí. A partir de ahí, ¿cuál fue su primer mundial? Mi primer mundial al que voy como aficionada incluso. Que de repente se le presenta ante los ojos. Se corre el velo y dice, a ver, la niña, la señorita, papá, ¿y qué es esto del mundial? Yo le voy a decir ¿Qué es esto que tocan o sea, el mundo, que hablan del mundo, que hablan del globo terráqueo, que quién es, cómo llega? Mi primer recuerdo, imagínense, bueno, también la diferencia quizás de edad, pero mi primer recuerdo es Mundial 94. Estados Unidos. Y principalmente por el pelo del pibe Valderrama. Era como que y ese jugador, ¿y por qué tiene ese pelo? ¿A quién le preguntaba usted? A mi papá, a mi familia, claro, que todos se reunían a ver los partidos y que por lo general el apoyo era a Colombia. Nosotros apoyábamos a Colombia. Después recuerdo el 98, ya un poco más, por supuesto, matices, pero la eliminación de Argentina en el 98, la recuerdo y hasta me pegó. Esa ya fue? Me dolió, sí, la eliminación de Argentina en Marsella, 98. En Marsella, cuando Berkan hace el gol. Claro, y verlo ahí a Verón, y me gustaba Verón, yo pensaba, me gusta cómo juega la brujita Verón, etcétera. Esa generación. Y el gol que le hace a Lechuga Roa, que era el guardameta. Entonces, ese por ahí es el otro recuerdo ya mayor, y por supuesto ya después vino
el Mundial 2001. ¿Y cómo fue en ese momento sentarse a la escuela y pretender aprender qué era el Mundial? Porque seguro que usted cogió la periodista que ya se iba perfilando, la niña curiosa y demás, porque una regla básica de lo que hacemos es tener curiosidad natural y después darle forma académica. Claro. Ahí, ¿cómo fue ocurriendo? ¿Y cómo se adentró usted y dijo, ya lo aprendí? ¿Qué es esto de las eliminatorias? ¿Cómo clasifican? ¿Cómo llegan? ¿De qué manera y demás? ¿Cómo fue? Sí, seguramente inicialmente fue con el tema de las figuritas. Uno empieza con los álbumes también de las figuritas que los papás usted hizo álbumes. Claro, yo tengo álbumes y los tengo guardados. Qué también. bien. El tema de la mascota también te empieza a llamar la atención como niña, ¿no? Que el perrito del 94. ¿Quién la ha enternecido más? El pájaro del... ¿Quién la ha enternecido más? ¿Futix? De las mascotas. Las mascotas. Sí. Futix, Strikers. Yo ni me acuerdo los nombres. Yo en ese no me acuerdo mucho los Se nombres. Se lo traigo de colación, pues. Naranjito. Naranjito. No, pero Naranjito me lo conocí después, porque yo todavía no existía, pero Naranjito me pareció lindo, sí. Pero sí, eso, y después empiezas, que es con, ya después vino 2001, pues, ¿no? Entonces, por supuesto, ahí sí ya la efervescencia de cómo podía ser que Ecuador estaba llegando a su primer mundial. Entonces, empezar a sentir... Ahí ya usted tenía la escuela clara, para el 2001. Claro, para el 2001 del que a propósito en pocos días se va a cumplir un aniversario más, ¿no? Sí, claro. sí. 7 de noviembre. 7 de noviembre. Sí, estamos clarísimos en ese sentido. Sí, ahí tuvo ya la escuela más formada. Un poquito más formada, sí. ¿Y usted también... qué se dijo? Ya soy mundialista, ya sé, ya conozco. Puede ser, sobre todo que nos levantábamos en las madrugadas a ver los partidos, eso también lo recuerdo, entonces ya uno empieza más, también te empieza a interesar el tema, las banderas, los colores, la geografía, quién es quién, yo creo que eso también, ¿no? El tema de ya decir el mundo. Lo que pasó ayer, allá el primero con Italia, ¿no? En aquella oportunidad. De acuerdo, con Italia. Sí, cuando Italia nos gana, Italia, México, Croacia. Claro, pero a renglón seguido. Íbamos nosotros con esa sensación de, bueno, primer mundial, aunque ahora hay que ver qué logra, ¿no? Me acuerdo clarito que la expectativa era con México y no se consigue, y entonces hay un poco la desazón, pero digamos que en ese momento no tengo tanto el sentimiento claro. Sí, después, por supuesto, 2006, donde incluso me fui hasta la Víctora a celebrar. En el 2006 sí me fui a la Víctora a celebrar el triunfo con Costa Rica. Con Costa Rica, contra Polonia. Contra Polonia, nos fuimos en una camioneta con mis compañeras del colegio, claro. Etapa colegial por aquellos días. Etapa colegial, sí. Y en colegio les permitieron ver el encuentro y también, salieron tras aquello les permitieron ver el encuentro y salió a la calle. Claro, no recuerdo. Y esa etapa, en términos de ir paulatinamente aprendiendo, ¿usted cómo la tomaba? ¿Cómo la vivía? Y ya se planteaba, se interrogaba, a ver, ¿qué es que quiero hacer? ¿Por dónde voy? ¿Hacia dónde voy? En ese entonces no, pero sí sentía que, por ejemplo, cuando yo estaba en el grupo y estaba con mis amigas, siempre era la que más sabía que el resto. Esto era como, sí, estamos viendo el partido, qué lindo que gane Ecuador, pero yo sabía quién era cada jugador. Caramba, y quién estaba. Entonces, claro, de las selecciones contrarias también. De las selecciones contrarias también. Tal vez, un poco menos quizás, pero me refiero a que siempre del grupo, del común, hoy por hoy, por ejemplo, que sé yo, mi grupo de amigas del colegio, la mayoría no están interesadas en fútbol, muy poco, por ahí ven los partidos del Mundial, pero no mucho más. Entonces, ¿Y han sido colegialas y compañeras para toda la vida? Sí, claro. Sí, ha sido. Sí. Ya, y en las reuniones de ahora, adultas y todo, madres de familia y demás, ¿sigue la misma tertulia a punta de fútbol? No, realmente. ¿Y por qué no? A ver. Pero porque nadie quiere hablar de fútbol, mis amigas. Entonces yo ahí tengo que tocar otros temas, porque la verdad es que ahí sí queda un poco fuera. Por eso creo y alguna que vez le dice, no cambiaste, sigues igual con los mismos temas. Sí, hablas y hablas de fútbol, le han dicho. Sí, por eso también muchas veces me ocurrió que me llevaba mucho con hombres. Porque por ahí con ellos podía conversar más del tema, ¿no? Y a las mujeres no les gusta tanto. Yo creo que sí, hoy hay una incursión grande de mujeres en el fútbol. En hablar de fútbol. Sí, por supuesto, mucho más. Pero a la mayoría no le gusta, hay que reconocerlo, la mayoría no. De las mujeres. De las mujeres, la mayoría de las mujeres. A la mayoría de las mujeres no les gusta el fútbol. A la mayoría de las mujeres no les gusta el fútbol. Y usted sostiene lo contrario, de un boom que aparentemente es global y regional. Eso de que, entonces, si se va al estadio y se va con camiseta y todo, va por entretenimiento, compañía, pero no por tener, la mirada fija en la cancha, que si se mueve por la derecha, por la izquierda, por dónde anda. Probablemente la mayoría de las mujeres que van al estadio sí les interesa el fútbol, de las que van. Y otra parte va por diversión y acompañar, o sea, está bien. Pero en la gran mayoría, yo se lo digo porque las estadísticas del mismo canal del fútbol, ¿de quiénes no ven?
80-20, 80 hombres, 20% mujeres. Revelaciones que hace usted. Sí, 80-20. A la mayoría de las mujeres no les Los gusta grupos el fútbol, feministas se van a ir contra usted. Pero ahí cuando le digo, las minorías yéndose contra las mayorías. Yo estoy dando un dato real. Y en el caso de, por ejemplo, en contratación, en visualizaciones, en las redes sociales, siempre es 80% hombres, 20% mujeres en el balance en toda la línea, en el certamen interno, en el certamen doméstico y aún en los mundiales pasa así. En los mundiales crece un poquito. Claro. Nada más que un poquito. Sí, crece un poco, pero sobre todo, o crece un poco más, pero hay un poco también ahí, el mundial tiene otros tintes, tiene, hay que decirlo así, la farandulería pues también, ¿no? Del mundial, de quienes han ido a ver el partido y entonces aparecen las estrellas, las novias de los jugadores, cantantes, actores, y tiene todo. Gabriela, ese roce y ese contacto, cercanía, zona mixta, en el antes del cotejo, camerinos y demás, ¿ya le permitieron hacer la mejor entrevista de su vida? ¿Ya la hizo? La mejor entrevista de mi vida hasta el momento. Sí, o sea, hasta el momento yo creo que sí. ¿A quién se la hizo? O sea, hoy un mano a mano con el jugador más caro de la historia de Inglaterra, con Moisés Caicedo. Ya la hizo. Así, claro, mano a mano, sí, con Moisés en 2 ocasiones. Pero después... ¿Qué descubrió en él? ¿Qué puede develar de él? De Moisés Caicedo. A ver, Moisés, sí, tengo una relación de amistad muy buena con él. Y él es una persona... proyecta, o sea, lo que proyecta es real, él tiene mucha humildad. Hace poquito nada más un hincha, por ejemplo, se había metido en la cancha a tratar de abrazarlo y un guardia inmediatamente lo agarró y lo agarró un poco fuerte y Moisés le fue a reclamar al guardia por qué lo agarraba tan fuerte el chico. O sea, déjalo, ¿qué te pasa? Se le lee incluso en los labios. Y eso es Moisés, o sea, Moisés realmente que está pensando en su familia, es un chico con los pies sobre la tierra, de muy buen corazón realmente, que quiere salir adelante, nada más, ¿no? ¿Lo ve sin techo límite usted respecto de las condiciones que tiene? A ver, y haberlo visto en el terreno de juego, la ductilidad, las características que tiene. Sí, por supuesto, por su edad, yo creo que llega al Chelsea, los primeros partidos son de adaptación, por supuesto tendrá buenos días, malos días, pero una vez que se adapte, porque él ya lo consiguió y lo demostró, tanto en el Brighton como en el Ecuador, de que sí tiene la personalidad para tener liderazgo. ¿A qué sitiales podría llegar? Sin límites, como le digo. ¿A qué sitiales podría llegar? Sin límites. Sin límites. No, yo creo que seguir con una gran trayectoria en la Premier League, sin duda. O sea, no sé si después uno diría algo me contaba que recientemente conversaba con él un poco, estaba en contacto y todo. Tiene presente en la punta de la lengua al país, más allá de todo lo que implica el quehacer del fútbol, nuestro país, mi país, los muchachos, cómo están. Gabriela, ¿cómo están allá? ¿Qué rendimiento tienen? Por sobre todas las cosas. Usted habla de Moisés, ¿no? Sí, de Caicedo. Sí, por sobre todas las cosas. Él incluso lo dice, o sea, a mí no me gusta vacacionar, cuando me toca vacaciones a mí no me gusta irme a otro lugar, me gusta volver a mi lugar desde donde fui, porque esa es la forma de yo demostrarle a mis padres que siempre tengo presente de dónde vine, ¿no? O sea, así, él es muy estricto en eso, siempre está pendiente de lo que ocurre acá, y lo que más él ama el tema selección. Es la entrevista que usted señala como su entrevista de repente top, que puede haber efectuado. A ver, quizás él es muy tímido igual para hablar, te guarda pocas palabras, entonces no puedo decir que fue tan fluida, tan interesante en ese sentido, pero igual pienso en la gran estrella. Eso con Caicedo, con Gabriela Alcíbar. ¿Cuál es la entrevista anhelada? ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Con quién? Sí. A ver... La entrevista que de repente por ahí la tiene en el libreto, se puede presentar un viaje, a lo mejor un aeropuerto, una coincidencia, un concierto. Me dijeron que, alguna oportunidad de alguna colega, compañera suya, dijo que nos conversaba, ¿no? Que le acercaron la versión que dónde estaba, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Claro. Alguien le dijo y salieron corriendo, 6, 7 años atrás aproximadamente. En su caso, por ahí, en términos de a alguien que quisiera entrevistar y demás, a ver, ¿qué tanto se le han dado las opciones de que eso pueda ocurrir? No, difícil. Eso siempre, yo justamente dije Messi, me encanta Messi y soy del grupo de los mesináticos, sí. Y bueno, pues aspirar a entrevistar a Messi sería espectacular. Pero ¿ha estado cerca de hacerlo? Realmente muy poco, o sea, porque igual ahora, a diferencia de antes, que creo que algunos tuvieron oportunidad en zona mixta de hablar con él, hoy lo tienen con mucha mayor seguridad. En el momento que termina el partido y le caen unos cuantos encima y no dejan pasar a nadie y hacen un cerco, es muy difícil. En el partido amistoso, en el partido oficial, en el partido por mundial, siempre, con Messi. Siempre, muy complicado con él. En el mundial tuve la oportunidad de cruzar un par de palabras con Luka Modric, que dije, bueno, esto está
por lo menos algo en zona mixta, ¿no? Interesante, de todas maneras, un jugador histórico en el Real Madrid, pero es difícil, o sea, a veces hoy se dan un poquito más difíciles esas circunstancias. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es ese forcejeo de estar en la zona mixta? A ver, en ese momento. Bueno, ¿Es al que pregunta primero, al que se ubica adelante, al que de repente... Buscar el mejor lugar y a veces no sabes si es adelante, si más atrasito, porque no sabes dónde te va a parar el jugador. Bueno, quizás donde estemos un poquito más aglomerados todos, seguramente él va y pare ahí, pero en cambio, ¿cómo haces para inmediatamente lanzar la primera pregunta que te responda a ti? Ahí en ese momento hay que lanzar la pregunta. Vivencias periodísticas y todo. ¿No? Vivencias periodísticas en ese sentido. Le tocó que algún día, a ver, finalmente, en la zona mixta, pasó el uno, pasó el otro, todo. Y por el tumulto, la pregunta que viene, todo, le tocó con que no entrevistó a nada ni a nadie. Y usted dijo, caramba, en este día, qué producción que no pude generar, que no pude hacer. ¿Le ha tocado? No, por suerte no. O sea, en alguna por ahí lancé, aunque sea una pregunta, y algo salió. Algo salió y pude, pero puede darse esa situación. O sea, es complicada. Muchas veces, ahora incluso hay el tema protocolar es, primero entrevistan los que tienen derechos, o sea, los ubican, incluso después van a las radios, los hacen parar en cada uno de esos lugares. Se modificó eso, como una norma, como una pauta a seguir. Hay normas que en cierto punto beneficia a algunos, pero también es una desventaja para otros, porque sí hay ahora mucho estas restricciones de primero a los que tienen los derechos. Entonces, a algunos los beneficia, pero a otros no, y entonces también ella se siente la incomodidad. En el libreto y en la agenda de vida futbolera consumada, como usted lo ha revelado, me lo ha señalado en esta oportunidad. ¿Qué tanto aparecen las ligas del viejo continente? ¿Y por dónde viene la joya de la corona para usted respecto a lo que se juega en Europa? Sí, a ver, me gusta ver sobre todo lo que puedo los fines de semana, sábados en la mañana, por supuesto, si no algún resumen, porque el tiempo no da para tanto, no da para ver tantos partidos, más todos los partidos de Liga Pro, que por supuesto siempre hay que estarlos viendo. Pero a ver, liga que más me gusta Europa, la Premier League. Siempre ha sido así, siempre me gustó. Siempre pues en su momento tanto seguimiento a Antonio Valencia, momentos compartidos con mi papá también, de las mañanas levantarnos a ver al Manchester. Así que Premier League realmente sigue para mí siendo ¿Le la genera liga más simpatías linda a algún club? ¿Le generó con el tiempo eso de ver todo? ¿Le generó simpatías a algún club? Sí. O sea, igual a mí... ¿Cómo quién? El Manchester United, Newcastle. No. El United realmente, porque pues lo seguía desde el inicio con por Antonio. Sí, y era un poder convocante que había. A ver, va a jugar Antonio, va a jugar el Manchester. Claro, hay que verlo. Y era por eso, claro. Principalmente se dio por eso. Entonces, sí, el Manchester, pero me gusta mucho el Liverpool también. O sea, ya como equipo me gusta Jürgen Klopp como entrenador. Entonces, por ahí un poquito también la forma. Y después, por supuesto, ver la Champions. Procurando obtener y moldear permanentemente, a ver, cada vez más, cercanías con que pueden estar rondando la sabiduría, la erudición, el tema del fútbol. ¿Es cercana a estar leyendo bibliografía, datos, referencias y demás? Ya que me nombra a Claude, que le pregunto por entrenadores y demás. ¿Es cercana a eso? ¿Y ellos tienen la verdad del todo, la verdad a medias, o nada más que son, como algún entrenador dijo, el 30% corresponde a mi parte, yo llego hasta la raya y hago 30, el resto es de los jugadores? ¿Cómo encaja todo eso? Yo sí creo que es así, realmente, que sobre todo lo vemos cada vez que un entrenador puede tener altibajos, o sea, no es que tienen la fórmula del éxito en cada equipo que van, hay equipos donde les va bien, hay equipos donde no les va tan bien. Por ahí más o menos pueden tener una línea, pero realmente que eso depende de al final. ¿Cómo se mide, Gabriela? Pep Guardiola, yo digo, Pep Guardiola sí es espectacular, me encanta su personalidad, me encanta como entrenador, pero también muchas veces tuvo los jugadores que requería. ¿Cómo se miden esos altibajos? A ver, ¿por el resultado que hay en el terreno de juego, porque el equipo no jugó adecuadamente, o porque inevitablemente se equivocó en esta etapa contemporánea de 5 cambios, en que de repente se puede muñequear más con aquello de metes 2, luego haces una siguiente ventana, luego los otros 2 ingresan, salen y demás? ¿Se lo puede medir por aquello respecto de un entrenador? Yo creo que principalmente debería medirse por el rendimiento que vemos en la cancha, más allá de resultados, o sea, porque al final los resultados o la efectividad puede estar careciendo un equipo, puede no estar en resultado, pero lo que no debe negociarse es primero la actitud con la que salgan a jugar, lo que siento que igual hay una parte de training, tal vez está psicológico en ese aspecto, la forma como para el equipo, si constantemente ¿y quién juega bonito? Acertó en la alineación y también acertó en cambios, pero después a veces los resultados... ¿Y quién juega bonito? ¿Quién juega bonito? ¿Quién tiene el gusto, la estética, la eficacia probablemente en el mundo del fútbol? Por ejemplo, por hablar en términos de continentes, ¿la tiene Europa o la tiene América?
La tiene Europa más. O sea, a mí me gusta más. A mí me gusta igual ese juego como un poquito más ordenado, donde hay buenas triangulaciones, donde las asociaciones y los pases son precisos. O sea, yo creo que un poquito ¿Y por más qué hay Europa. que contratar jugadores de Sudamérica para llevarlos allá, para que les otorguen hipotéticamente mayor calidad al producto final? ¿Por qué? Porque al final tienen esa sorpresa, quizás. Porque son igual creativos, son jugadores La gambeta de plata, claro, correcto, la llegada de Dybala. Sí, por supuesto. Sí. Qué sé yo, el jugador alemán quizás es mucho más atleta, más correcto en lo que tiene que hacer, pero me parece que tal vez el sudamericano le pueda aportar esa chispa, ¿no? Usted hace memoria con relación, Gabriela, a etapas en las que, siendo niña, y supo asimilar paulatinamente, le tocó vivir citas mundialistas, certámenes, y hace referencia al Mundial del 94, un poco el 98, 2006, que sale a la calle con las compañeras a Víctor Emilio Estrada, hace la bulla y demás. Se modificó y cambió por cuestiones que tienen que ver con lo atlético puro, no solamente por, a ver, el preparador físico o la gimnasia que hay que hacer, sino por una cuestión de atleta puro. ¿En qué medida, si eso ocurrió, le aportó al fútbol? A que se vea es qué marca impone en 100 metros, cuánto se corre de extremo a extremo en la cancha. ¿Modificó eso respecto de ver al pibe Valderrama, de ver a los del 98, al 2002 y demás? Sí, modificó a que sea... ¿Y qué tanto le ha aportado al fútbol? Para mí lo que modificó es que se vuelve un juego mucho más en equipo porque es más la precisión a dónde corro y encuentro opción de pase, es decir, no tanto quizás una individualidad que sea magistral, maravillosa, Diego Armando Maradona en su momento. Messi ahora. Messi lo sigue siendo, o sea, después están, por supuesto, siempre los jugadores virtuosos, pero sí creo que la parte atlética que se trabaja mucho más le aporta ese vértigo, ¿no? Esa velocidad constante. Y a mí me gusta, o sea, hay gente que quizás no le gusta eso, quizás quiere ver un poco más de técnica, o un Ronaldinho que para mí fue lo habrá más escuchado, creativo. el potrero sudamericano, eso, lo del potrero, lo habrá escuchado, sí. Sí. Ya, a ver, y eso está quedando al margen. O sea, creería que sí, porque hoy yo creo que Cristiano Ronaldo, como lo decía cuando me habló de él, es un jugador de fútbol trabajado, o sea, un jugador que, eso sí, destaco por supuesto su perseverancia. Es el ideal trabajo, de formación, así se debe de trabajar, como ha ocurrido con él, con Cristiano Ronaldo. Yo creo que sí, si es que tal vez podrías en algún punto carecer de ciertos aspectos, sí. En la etapa de descanso, la gimnasia con mucho hielo, con mucha abuelada, la cámara bariátrica y demás. sí, entre me imagino, otras cosas. O sea, son atletas de alto Le lanzo nivel. otro nombre, Ricardo Gareca es... Ricardo Gareca, a ver, me parece que es muy inteligente en lo que hace, o sea, creo que es un gran entrenador sudamericano y sí tuve cierta ilusión de que pudiera llegar al fútbol ecuatoriano, sí me hubiese parecido interesante cuando sonaba su nombre para la selección, porque con el poco recambio que tuvo en Perú, o que tiene en Perú, igual pudo hacer cosas interesantes, sí, una generación quizás más dorada, pero igual... con el recambio, igual llevó a Perú a sitiales interesantes. Yo creo que él pudiese hacer mucho más, teniendo en cuenta que nosotros tenemos materia prima. Gabriela, ¿tiene alguna incidencia en el universo del fútbol ecuatoriano el que sus principales figuras, sobre todo los de selección, estén por fuera y que a lo mejor no tengamos la calidad, el feeling de espectáculo en el certamen de carácter nacional? Bueno... Que a lo mejor el certamen le está faltando ese componente que tiene que ver con la calidad de las grandes luminarias y que resulta que están afuera. Yo nunca he estado de acuerdo con el cupo de 8 extranjeros, sinceramente. Yo sí creo que le quita espacio a jugadores ecuatorianos y además se termina volviendo algo un poquito como... No representa lo que es nuestro fútbol. O sea, si tenemos 11 jugadores en cancha y 8 son extranjeros, bueno, no es que tienen que estar los 8, pero igual me refiero a que sí le quita el espacio y que a mí me deja muy grata el tema de que jugadores salgan al exterior, eso sí, porque al final representan a nuestro país. Y los nacionalizados, que tenemos algunos, ¿qué le aportan? Aportan, quitan, copan, quitan espacios casualmente a los de la academia, a los de las reservas, a los de la etapa formativa. ¿Cómo interpreta usted todo esa variable? Yo pienso que cuando una persona en general ha conseguido la nacionalidad por las vías correctas, reglamentarias, legales, es decir, no apresurándolo, sino que realmente
por alguna razón, o sea, la termina consiguiendo. Y no por necesariamente jugar fútbol. Y no por necesariamente jugar fútbol. Él pasa a ser un ecuatoriano con todos los derechos, y ahí ya me pongo más del lado de los derechos humanos, y tienen todos los derechos de poder estar en selección, o sea, de que tenga los espacios. Eso hay que reconocerlo. Sobre la base de eso, ¿usted es partidario de que los nacionalizados tienen acceso a selección? A la selección. Sí, yo sí soy partidaria de eso, 100%, porque en algún momento viví afuera y quieres, o sea, no quieres quedar discriminada de alguna manera. Pero lo que no estoy partidaria es cuando hay muñequeo para acelerar el tema, solo porque conviene, solo porque así no me usa cupo de extranjero. Ya. Ahí ya no, pues, o sea, ¿por qué debe darse eso? Tiene que seguir la vida genera, igual que cualquier ciudadano. Se generan otras sensaciones. Claro, por supuesto. Sí. Gabriela es coleccionista de camisetas, la tendencia que hay ahora, que es tan universal y que aseguran algunos, hasta pagan transferencias, eso de la demanda. Véndeme esta, véndeme la una, véndeme la otra. Hablan recientemente, acá en el campo nacional, hablan por ahí de que Guerrero, Liga Deportiva Universitaria, habría financiado gran parte de los costos del jugador peruano, están hablando. Sí, pero no, coleccionista de camisetas no, la verdad que no. ¿No le llaman la atención? No, tengo camisetas algunas, pero no las colecciono. De hecho, hace poco había una acción para donar camisetas en favor de un niño que tiene una enfermedad. Entonces, en ayuda a eso, yo justo tenía una camiseta de la selección firmada por Campana, la doné, o sea, no. Realmente que no. Al borde del terreno. No tengo mucho espacio en mi casa para guardar. Al borde del terreno de juego. Jamás se le cruzó en aquello de. Me gustaría decirle a por el gran rendimiento que ha tenido, que me obsequie la camiseta. No. Jamás. No, jamás. Y no se le cruzaría. No, la verdad que no, porque en ese momento uno está haciendo el trabajo y ya suficiente con que en Chile, en ese 2-0, yo, claro, se da el gol de Pervis, el primero, y yo igual celebro, pues no, bien conseguido, porque yo tenía en mi cabeza que ese partido lo ganaba. Yo tenía en mi cabeza, dice, el primer gol, y yo, vamos. Y claro, viene el camarógrafo chileno que nos estaba dando el servicio y me dice, oye, ¿viniste a trabajar o viniste de hincha? Caramba. Y yo, los dos. Ya no supe qué decirle, pero tampoco me iba a poner en pelea en ese momento. No molestes. Pero claro, él como que se picó. Y si viene Juan, que juega como lateral izquierdo, en el segundo tiempo, ha hecho un gran partido, pegadito a los 5 o 6 metros en que usted tiene que trabajar, y se ha percatado, lo ha visto, ha ido, ha vuelto, todo. Juan, todo, y le dice, te la quiero regalar, ¿se la toma? No, sí, claro, ahí sí se la acepto. Ahora, sí me pasaba trabajando en otra empresa que cuando terminaba el partido, campeonato local, sí les pedía, dame la camiseta y todo, pero era para sortear en las redes sociales para la gente que estaba, o sea, para el tema de trabajo. Nunca me la quedé, o sea, nunca le dije, dame la regalo. ¿Y qué elementos, Gabriel, asociados al fútbol y al hecho del ejercicio profesional, a ver, que tiene que ver con viajes, con traslados, con hoteles, con concentraciones y demás, usted atesora y de repente forman parte de su agenda? En la casa deportiva de tal ciudad, debo de comprar esto. En esta parte que venden pines, debo de llevar. Acá tengo que llevar de repente bufandas, tan usual también y todo. Claro, ¿qué elementos de aquello? Tengo acreditaciones guardadas, porque todas. Sí, de recuerdo, claro. No todas. Por ahí alguna en el camino, en la locura, uno se le termina perdiendo. Pero las acreditaciones sí tengo. ¿Qué suman cuántas este rato? A ver, un número. Uy, no sé, tendré como 12. 12. Más, sí. Yo calculo que usted tiene más. No, 12, por ahí 12, solo 12. 15, sí, no muchas. Cuéntelas, yo calculo que anda por unas 30. No tengo tantas. No, es que no tengo espacio de guardar después. Tengo eso. Pero, por ejemplo, por eso, lo que sí tengo de cada ciudad que visito. Pero no es que me gusta que me traigan si yo no he ido. Si yo he visitado la ciudad, los pines para la refrigeradora. Y eso sí, cuando en algún momento está tapiada, está forrada la refrigeradora. Ahí sí tengo bastantes. Sí le puedo decir que tengo bastantes. ¿De quiénes, por ejemplo? No solo de cuando me tocó viajar por trabajo, sino por ¿De quiénes, por ejemplo? ¿De quiénes tienes? A ver, de los que recuerden la refrigeradora. Pero de ciudades. Sí. Bueno, tengo, a ver, de Sudamérica, prácticamente todas las capitales, me falta La Paz. Me faltó La Paz. ¿Y el buque insignia de los que están en la refrigeradora es un pin de? A ver, me gusta, ¿dónde? Por ejemplo, tengo un pin de Porto que me gusta muchísimo. ¿En Portugal? En Portugal. Tengo un pin de Brisbane, Australia. En Australia, También estuve por Australia en algún momento. Estuve en Australia, Estuve en Australia, en Brisbane, en Gold Coast, en Melbourne y en Sydney. Tengo esos pines. Algunas ciudades de Europa, Milán, Roma, Barcelona, Madrid, bueno, pues y cada una con su trato de buscarle lo que más sea. ¿Y hay un balón en la casa? ¿Hay un balón ahí? De repente en algún pasillo, todo. Claro, tengo balón de Qatar, tengo balón de Qatar y tengo otros. ¿Cuál es su marca de cascaritas? Lo que se denomina cascaritas. ¿Llega a cuántas? No, yo
A 4 nomás. En eso sí, no. He jugado mucho, pero este freestyle se me hace complicado. Y ya no juega. No, ahora ya no estoy jugando. No, muy difícil por el trabajo, porque ahora soy mamá, porque hay que ser responsable de la casa. ¿No? Por eso es que ahora me dedico más a correr. O sea, ese es el ejercicio que puedo hacer porque salgo cerca de mi casa a correr, es más fácil. Y las amistades con las que de repente hacía el fútbol coge y ya no lo incluyen en la agenda. Dicen, Gabriela, ven, vamos a un picadito, ven que hay esto. Ya no. Saca tu cinco. A veces todavía me escriben así en algún momento, pero no, ya no. Muchas eran del colegio, grupos que se armaban, a veces fútbol solo femenino y algunas veces así en mixto. Usted hace poco rato, Gabriela, me hablaba de que, sin duda, con enorme justificación, aquello de que para qué sirve el debate y la mesa de conversación, aquella que tiene que ver con la cuestión de género, discutiendo si la mujer sí, no, probablemente. ¿Es valedero y pertinente que se discuta aquello de el mejor jugador del mundo, el mejor jugador del fútbol, el mejor jugador de la historia? No creo, no necesariamente, porque depende, o sea, se lo puede analizar, sí, ¿Cómo hay que pero asumir hay eso? Hay diferentes variables, o sea, está la parte estadística, pero está la parte del gusto también. Algunos dirán que para ellos el mejor fue Ronaldinho, y sí, en gusto Ronaldinho fue espectacular también, o sea, todo lo que él daba al fútbol, pero después otros tal vez seguían por la estadística. Entonces, realmente que pierde un poquito de brillo si es que uno se basa solo en la estadística, porque al final el fútbol nos invita a conversar, nos invita a debatir, nos invita a tener puntos en desacuerdo, en cualquier lugar. Convengamos, diferenciamos. ¿Es más de palabras que de números, entonces, el fútbol? Debería ser. O sea, a mí sí me gusta el tema estadístico para tenerlo como referencia, pero no debería uno basarse solo en aquello, porque si no se pierde un poquito ese color y esa parte, digamos, cultural de futbolera. ¿Es de elaborar usted equipos ideales una vez que termina alguna cita deportiva? No sé, el equipo ideal de la fecha de las eliminatorias, por decir algo, el equipo ideal de Qatar y demás. Sí, ¿Coge y lo hace? No lo elaboro yo, pero sí me gusta. Le gusta el ejercicio, analizarlo. Sí, lo hacemos ahí en el canal a veces, o sea, en conjunto. Sí, también. ¿Y en cuántos coincide? ¿En cuántos ha coincidido? ¿En cuántos ha diferido? ¿Cuándo ha ocurrido eso? No, por lo general coincido. Bueno, depende fecha a fecha, ¿no? Depende fecha a fecha, pero uno más o menos sí ve, este fue la figura de tal partido, destacó. Yo creo que depende, ¿no? En cuanto al once ideal, igual me parece interesante cuando lo hacen. Me gusta ver, por ejemplo, a veces videos cuando hacen las mejores jugadas o sea, también es bueno tener a veces esos highlights que tal vez uno Gabriela, me ha mencionado a Gustavo Alfaro y estuvo cerca del proceso en las eliminatorias, siguió el equipo, estuvo en el Mundial, estuvo ahí pegadita junto a la raya. Me acaba de hablar del tema de Moisés Caicedo y demás, luego le haré otra pregunta relacionada con lo mismo. ¿Encontró incompatible que fruto de todo eso, como que, a ver, Gustavo Alfaro era el hijo prometido que había llegado al país todo, finalmente no pudiese continuar con la selección nacional y terminaran un poco que con divulgaciones de temas a los cuatro vientos y demás? Sí, lo lamenté mucho porque siento que como grupo, o sea, todos los jugadores siento que no lo olvidan. O por lo menos eso me daba las sensaciones en estos primeros partidos o en estas primeras convocatorias cuando he podido conversar con ellos. ¿Cómo mide eso usted? Eso de que no lo olvidan. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Lo traen a colación? ¿Lo traen a colación? Sí, en las entrevistas que yo tuve, claro. Por lo menos los primeros partidos. Me parece que ahora ya empieza otro ciclo, quizás de a poco el tiempo olvida, ¿no? El tiempo, o sea, uno se empieza a olvidar con el tiempo y con las heridas, pero muchas veces me pasó, o sea, al inicio de este año más o menos, conversando con algunos lo traían a colación, entrevistando a algunos jugadores siempre lo traían a colación. Entonces, es que el profe Alfaro tal cosa, el profe Alfaro lo de aquí, lo de acá, así. Sí. Con Alfaro hacíamos tal cosa, entonces ese constantemente recordarlo, yo creo que sobre todo por la sensación que vimos hasta el último partido, por la situación complicada que se vivió con el tema Byron Castillo y donde el mismo entrenador dijo, yo estoy del lado de los jugadores, digamos, se paró en esa posición, hace que siempre pues él haya estado como más apegado a los jugadores. Después, yo lo que lamento es que siento que me dio, o me quedé con una sensación distinta de lo que era de lo que él era. ¿Pudo haber dado mucho más al balompié ecuatoriano, Alfaro? Yo creo que sí, porque él construyó una selección de cero, no había selección, y por más de que algunos dirán no me gustaba mucho su estilo, a veces defensivista, no me pareció porque encontró que la selección no tenía elementos solo para ser defensivo, y sí encontró una selección que después pudo ser mucho su obra ofensiva. Individual, sin vuelta que darle, Moisés Caicedo, él es el que lo catapulta, lo cincela, lo moldea, lo va ubicando. Sí, definitivamente, hoy Moisés Caicedo, encuentra a Moisés Caicedo porque lo lanza al primer partido con Argentina, cuando él pues recién estaba haciendo igual
individual. Ya venía haciendo grandes compromisos con Independiente, pero lo lanza así, pequeño, en un primer partido, y desde ahí no le quita la titularidad. Su obra individual, Moisés Caicedo. Hoy Félix Sánchez, si es que el tiempo le da la razón, su obra individual será Kendry Páez. Un estadio que usted lo tiene entre ceja y ceja por cualquier motivo, un escenario del mundo, de repente, sus instalaciones, las características, los pasillos donde llegó, lo que hubo que hacer, ¿cuál es? ¿Cómo qué? ¿Y hacia dónde quisiera volver? ¿A qué recinto? Muchos, pero tengo que reconocer que un estadio que tal vez porque tenía menos expectativa y me llamó la atención su imponencia fue el Estadio Nacional de Lima. Sí, me pareció como, era un estadio donde yo sentía había mucho viento, mucha gente, el peruano la verdad es que estuvo alentando siempre. Mucho vidrio. Ahí sacamos, sí, las características que tiene. Pero tal vez esas torres altas que tiene también te hacen pensar que es un estadio mucho más imponente. Lo sentí mucho más imponente y grande que, por ejemplo, ahora el Monumental de River, que ya había estado en otras ocasiones en el Monumental de River, ahora remodelado, era la primera vez, que tiene mucha más capacidad. Pero al ser como más abierto no se siente esa cosa imponente que la tienes casi encima, ¿no? A mí la verdad es que el Estadio de Lima, el Nacional de Lima, me llamó mucho la atención. Una obra gubernamental en su momento en el proceso de remodelación. ¿Y cuál es el partido de partidos? El partido de partidos, realmente que lo tenga en el día a día. Por esto, a ver, cuando he estado en una cancha, cuando he estado en algún cotejo y todo, que usted a cada rato regrese, retrotraiga ahí, retorne las imágenes y diga, pudimos haber hecho esto, pudo haber ocurrido esto de aquí, de acá. No, como partido insignia es difícil, tengo algunos, pero creería que ese 2-0 a Chile fue realmente crucial, porque ese fue el que termina de dar la clasificación. A pesar de que faltaban unos puntos, ese era el que ya decíamos, con este estamos clasificados. Pero me gustó mucho, a pesar de que fue un 1-1, me gustó mucho el último partido con Argentina en el Estadio Monumental aquí, porque si bien ya habíamos jugado ese partido con Bolivia, rara vez habíamos visto a la selección jugar acá en el Monumental, por lo menos en los últimos años, y ese lleno total, ese apoyo de la selección, ese final celebrado, realmente que también fue muy bonito. Sí, ayer fue el Flaco Cavieres y Aguinaga que nos dieron y nos permitieron una clasificación a la cita del mundo, de la Copa del Mundo por primera vez. Esta generación de Kendry Páez y Moisés Caicedo deberíamos de abrigar que ellos nos garantizan, no como opción, sino como obligación, el que se llegue mínimo a los 2 próximos mundiales. Sí, pero no solo, bueno, a los 2 próximos mundiales sí, pensando en generacionalmente sí, Kendry Páez va a tener que tomar esa batuta o esa presión de que el foco va a estar sobre él. Ya. Después, si hablamos de este ciclo y de los que inicialmente en las eliminatorias pasadas se construía la selección, hay jugadores importantes que son parte de, ahora tienes la obligación, que es Pervis Estupiñán, que es Piero Hincapié también, que surgió de la eliminatoria pasada. Ya con ellos hay esa obligación. No hay un delantero con el que haya esa obligación, porque si bien Ender Valencia es nuestro referente, siento que ya ha hecho mucho por el Ecuador, lo seguirá haciendo, pero no hay esa obligación de ahora sí, te quiero ver, ahora sí tienes que demostrar. De lo divino, de lo humano, de lo terrenal y de lo providencial, conversando con Gabriela Alcíbar. Muy pronto para culminar en esta ocasión, Gabriela, y desde ya agradeciéndole cumplidamente la posibilidad de haberse prestado para todo esto que estamos generando acá en Ganadores, así, conversaciones que muchos las tienen que mencionar, aproximar, acercar, sobre todo a partir de experiencia. Por lo mismo, ¿qué cosas del pasado traería al presente? ¿Qué cosas del pasado traería al presente? Está un poco difícil. En el fútbol, ¿no? En el ámbito que considere pertinente. Filosofemos un poco. Está complicado lo que me dices. ¿Qué cosas del pasado traería al presente? De vértigo, de inseguridades, de volatilidad, de sustos. Sin sesgo de ninguna naturaleza, pero esa es la característica que realmente tenemos, ¿no? A ver, quizás personalmente el otro día lo pensaba, hacía algo rápido que se viene a la mente. Lo ha estado pensando. Es difícil, pero tener menos miedo a ciertas aventuras o al desconocido, no importa. Es decir, yo tengo como hoy, claro, uno se va formando, va madurando y al contrario, como personalidad uno se vuelve mucho más fuerte y ya no le tiene mucho miedo a nada, pero ese no tenerle miedo adolescente, ¿no? Cuando eres adolescente dices, no me importa la rebeldía, no le tengo miedo a nada. Y lo pensaba en algo tan poco, digamos que banal, pero
en algún momento yo decía, ay, me quiero lanzar de paracaídas en algún día, y hoy ya no lo haría, me muero de miedo, no, ya no lo haría, mientras que quizás antes yo estaba en la búsqueda de mucha más acción, adrenalina, no importa nada, no importa el miedo, o sea, creo que eso traería un poquito más de atrevimiento. ¿Y qué cosas del futuro, a cada rato se habla del futuro, qué cosas del futuro traería al presente? ¿Qué cosas del futuro traería al presente? No creo que los AI, los robots de inteligencia artificial, la verdad que no, todavía eso no me agrada mucho. ¿Qué traería el presente? Quizás los viajes al espacio. O sea, de hecho yo he pensado, quiero vivir cuando esto ya sea una realidad, que la gente por turismo, ahora se está haciendo, pero que sea mucho más masivo, que la gente pueda hacer viajes al espacio. Eso sí me gustaría. Buen tramo de conversación con Gabriela. Le agradezco cumplidamente la posibilidad de esta tertulia, sin duda alguna. A ustedes también, en esta parte del camino, en este punto y referencia que tiene que ver con la iniciativa de la agencia Ruge, de Ruge News y todo un gran elenco de trabajo, en los propósitos que nos animan, ¿no? Desarrollar formatos así de estas características que por sobre todas las cosas son una sinergia entre entrevista y conversación y entrevista, y que todavía en el quehacer de lo que desarrollamos no se ha descubierto otra fórmula que no sea preguntando. Vamos a seguir preguntando en las próximas oportunidades. Estén pendientes.